tentaciones, que también son una prueba de calidad, no provienen de Dios, sino que provienen del enemigo de nuestras almas, de Satanás, del diablo. Ahora, con esa aclaración en mente, entonces, nosotros estamos listos para abordar la enseñanza que Santiago tiene aquí acerca de la naturaleza de la tentación, cómo se produce la tentación y sobre lo que nosotros necesitamos saber para defendernos de ella. Entonces, con esto presente, el tema para hoy es lo siguiente: entendiendo la tentación. Entendiendo la tentación. Y lo primero que vemos aquí es cómo se produce la tentación. Verso 12 dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque cuando haya sido probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Nadie diga cuando sea tentado: soy tentado por Dios, porque Dios no es tentado por el mal y Él no tienta a nadie. No sé si ha sido la experiencia de ustedes, pero la tentación a menudo nos invade sin que nos demos cuenta. ¿Cuán a menudo alguien dice después de haber cometido un pecado grave: no sé en qué estaba pensando, no entiendo qué fue lo que pasó por mi mente, no pensé en lo que estaba haciendo, no me di cuenta? Bueno, la enseñanza de Santiago en este punto no es solamente un modelo de sólida exposición doctrinal, sino también es un modelo de importantísimos consejos pastorales. Porque puede parecer que la tentación de repente surge, aparece repentinamente. Pero ojo, Santiago nos dice aquí que la tentación siempre presenta un patrón bien definido. Por lo tanto, Santiago está enseñándonos aquí cómo nosotros podemos reconocer la tentación y obviamente estar preparados para enfrentarla. Pensemos en un evento deportivo que está siendo transmitido por televisión. Yo sé que a la mayoría de ustedes les gusta el fútbol, ¿verdad? Y si no les gusta, bueno, imagínense que les gusta. Están allí viendo un partido de televisión y ven que hay una tremenda jugada que termina en un gol. Y ahí están los analistas, los comentaristas, que a través de instrumentos o equipos de alta tecnología, ellos permiten ver paso a paso cómo se fue dando esa jugada que terminó con el gol. Y en ese análisis que hacen los comentaristas deportivos, se puede ver con claridad las habilidades involucradas en la jugada. No fue solamente pegarle a la pelota. Hubo todo un conjunto de habilidades. Y de esa manera nosotros logramos comprender cómo sucedió ese tremendo gol. Cómo se llevó a cabo ese tremendo gol. Bueno, fíjense que ocurre lo mismo con la tentación. Por eso Santiago aquí él se detiene en el momento preciso en que la tentación se apodera de nosotros y desde allí Él nos va guiando paso a paso, analizándola para que nosotros podamos saber cómo ella finalmente se produce. Santiago coloca, por así decirlo, la tentación bajo el microscopio para que nosotros podamos aprender a reconocer los elementos involucrados en ella, elementos que de otra manera jamás notaríamos. Y de esta manera Él está desarrollando en nosotros una comprensión de lo sutil que es en realidad la tentación. Es muy sutil cuando llega a nuestra vida. Entonces, lo primero que Santiago nos presenta aquí es cómo se produce la tentación. Y después pasa a mencionar el ciclo
del pecado, el ciclo del pecado. Fíjense en el verso 14 dice, pero cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión. Luego esa pasión, después de haber concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, una vez llevado a cabo, engendra la muerte. ¿Cómo Santiago nos presenta este ciclo, este patrón bien definido de la tentación? Bueno, lo primero que hace es mencionar el engaño. Primera cosa, es el engaño. Porque nosotros sabemos que el objetivo que Satanás tiene en vista con toda tentación es engañarnos. De hecho, Apocalipsis, tanto en el capítulo 12 como en el capítulo 13, se refiere a Satanás ¿de qué manera? Como el que engaña a las naciones, el que engaña a los pueblos. Entonces, la meta del tentador, la meta del diablo, la meta de Satanás es engañarnos. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo consigue engañarnos? Bueno, él lo hace cegándonos, confundiéndonos, para que nosotros no pensemos ni veamos con claridad. Por lo tanto, no debería sorprendernos tanto cuando escuchamos a alguien que ha pecado de una manera grave, de una manera grosera, decir, no tengo idea qué fue lo que pasó por mi mente. Ese era precisamente el objetivo del engañador. Confundir a la persona, confundir los pensamientos de la persona. La tentación entonces implica una distorsión de la realidad. No pensamos con suficiente claridad ni vemos lo suficientemente bien como para llegar a hacernos la pregunta, ¿dónde va a acabar todo esto? ¿A dónde me va a llevar esto? Si yo permito que esto entre en mi corazón, ¿dónde voy a terminar? Pensemos un poco, haciendo historia bíblica, en el relato de la caída. ¿Cómo fue engañada Eva? ¿De qué manera ella fue engañada? Satanás, ¿qué hizo? La llevó a evaluar la realidad a través de sus propios ojos en vez de entender la realidad a través de la palabra de Dios. Satanás comenzó diciéndole, así que Dios les dijo. Pero no le hagan caso a Dios. Vean las cosas con sus propios ojos. Dejen a un lado la palabra de Dios. Por eso siempre nosotros debemos decirnos, debo evaluar la realidad con los lentes de la palabra de Dios. No con mis propios ojos, porque seguramente puedo ser engañado. Pero después del engaño, Santiago nos habla de la atracción. La atracción. Ustedes saben, aquello que no nos llama la atención, difícilmente nos va a capturar. Aquello que no te atrae, no te va a engañar. Nosotros somos tentados solo por aquello que encontramos atractivo. Santiago habla aquí, en el verso 14, de ser atraídos, arrastrados, de ser seducidos. Volviendo una vez más al relato de la caída. ¿Se acuerdan del árbol del conocimiento del bien y del mal? Ese árbol que estaba allí en el huerto del Edén, ¿se veía de qué manera? Bueno para comer, atractivo a la vista. Pero Génesis nos dice que todos los demás árboles que el Señor Dios había creado en el jardín también eran agradables a la vista y buenos para comer. ¿Pero qué fue lo que sucedió? Las sutiles insinuaciones de la serpiente llevaron a Eva a ver algo más en ese árbol. Ese árbol ahora se había convertido ¿en qué cosa? En algo codiciable para alcanzar sabiduría. Es como si todo en el árbol le dijera a Eva, toma, come, toma, come.
como si ese fuese el camino para llegar a ser sabio, para llegar a ser como Dios. Entonces tenemos engaño, tenemos atracción. Lo tercero es el deseo. Santiago habla de ser seducido. Y una vez que somos seducidos, fácilmente somos arrastrados. Es como si lo que alguna vez estuvo fuera de nosotros, ahora está dentro de nosotros, se ha metido dentro de nosotros y ya no podemos sacarlo. El apóstol Pedro tiene una manera muy interesante de describir esto cuando él habla de personas que tienen los ojos llenos de adulterio. ¿Has conocido a alguien así? Que todo lo ve de una manera corrupta. Él no puede dejar de ver a alguien sin corrupción en su mente. Fíjense que en este punto del ciclo de la tentación ya no es externo, ahora es interno. Nos ha invadido completamente. Lo que llena nuestra visión es ¿qué cosa? El deseo y el cómo satisfacerlo. El deseo y cómo hacerlo. Nuestra mente ha sido atrapada, nuestros afectos han sido capturados. Lo que comenzó como una atracción externa, ahora se ha convertido en una pasión, en un deseo interno. Al principio nos atrajo, pero ahora, al estar dentro de nosotros, ¿qué hace? Lo necesito, lo quiero. No estaré contento si no lo obtengo. Engaño, atracción, deseo. Cuarto lugar, concepción. Y él dice, luego esa pasión después de haber concebido. A veces nosotros experimentamos un deseo pecaminoso, pero no surge la oportunidad. Hay muchas personas que en su corazón han deseado engañar a su cónyuge, pero nunca ha aparecido la oportunidad. A otra persona que diga, vamos. Pero cuando el deseo y la oportunidad coinciden, ¿qué nos está diciendo aquí? Cedemos a aquello que tanto tiempo ha inquietado nuestra mente, tanto tiempo ha inquietado nuestro corazón, y entonces tiene lugar, ¿qué cosa? La concepción del pecado. Con la aparición repentina de este verbo concebir, nuestras mentes se mueven de lo que ya hemos visto en Génesis 3, de la tentación de Eva, y nos trasladamos a 2 de Samuel, capítulo 11, el famoso caso de David con Betsabé. Y ahí nosotros vemos que el narrador de 2 de Samuel, él también utiliza este recurso de parar la acción y de mostrarnos paso a paso cómo se fue desarrollando el pecado en la vida de David. Y nos habla de que sucedió, nos habla de que David vio, nos habla de que David envió, nos habla de que David preguntó, nos habla de que David tomó, y finalmente dice que la mujer concibió. Entonces está ahí también el ciclo: engaño, atracción, deseo, concepción. Y si tú te acuerdas bien de la historia, David nunca volvió a ser el mismo. Y todo porque en lugar de estar en la guerra como el rey, él estaba acostado en su cama, en el techo de su casa. La persona que descuida la vocación que Dios le ha dado, las responsabilidades que Dios le ha dado, se expone a la posibilidad de que pronto descuide los mandamientos más básicos de Dios. Pero luego de concepción tenemos el último paso, que es la sujeción. Sujeción. Fíjense que aquí ya la tentación deja de ser
un hecho aislado. ¿Por qué? Porque pone toda nuestra vida en sujeción al pecado. Una cosa lleva a la otra. Dice el verso 15, luego esa pasión, ese deseo, después de haber concebido, después de haberse juntado con la oportunidad, da a luz el pecado. Y el pecado, una vez llevado a cabo, engendra la muerte. Si pasamos al adulterio de David, nosotros sabemos que su adulterio le siguió el encubrimiento. Él quiso tapar las cosas, quiso ocultarlas. Y después nosotros vemos que eso involucró la muerte del marido de Betsabé, el valiente Urías. Y después vemos que muere el hijo de David y Betsabé. El pecado engendra muerte. Ahora, en una primera lectura de Santiago, nosotros fácilmente podríamos pensar que estos versículos son simplemente descriptivos. Pero hay más que eso. Porque Santiago él muestra una característica propia de todos los escritores apostólicos. Dentro de lo descriptivo está lo prescriptivo. Es decir, entretejidos en estos enunciados indicativos que nos dicen cómo son las cosas o lo que está sucediendo o describen el qué, nosotros encontramos una serie de imperativos que nos llaman a hacer alguna cosa, que nos llaman a tener cuidado, que nos llaman a guardarnos de ciertas cosas. Entonces ahora nosotros podemos preguntarnos, ¿cuáles son las defensas frente a esto? Ya que Santiago ha descrito este ciclo de la tentación, ciclo que si soy sincero, si soy honesto delante de Dios, he experimentado más de una vez en mi vida. He sido engañado, he sido atraído, he sido seducido, he concebido el pecado y finalmente se ha generado destrucción, dolor. No solo a mí, sino a los más cercanos, a los más amados, a los más queridos. Entonces, ¿qué herramientas me da Dios para permanecer firme? Bueno, y ese es el tercer punto, permaneciendo firmes. Fíjense en el verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Por su propia voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos como primicias de sus criaturas. Sepan esto, mis amados hermanos. Aquí hay 4 principios que Santiago presenta para que nosotros podamos resistir a la tentación. El primero de ellos está relacionado con lo que ya dijimos, conocer el ciclo de la tentación, conocer el patrón de la tentación. Porque Santiago él nos proporciona una valiosa información espiritual en la que explica la dinámica de la tentación, cómo llega la tentación a nuestra vida. Nos ha mostrado cómo opera la tentación y nos ha enseñado que el engaño lleva a la atracción lleva al deseo, pasión, y la pasión lleva a la concepción, y ha destacado que todo concluye con la muerte. Entonces, saber esto nos permite desarrollar una santa intuición para saber lo que realmente nos está sucediendo cuando somos tentados. Nos ayuda a reconocer las señales de advertencia y nos alienta para que siempre nos hagamos la siguiente pregunta: ¿qué es lo que realmente está pasando en mi corazón? Y preguntar también, ¿dónde va a concluir todo esto? Y la única respuesta es muerte, destrucción, dolor. Primer principio, entonces, conocer el ciclo de la tentación. Segundo principio para permanecer firmes, conocer la inmutable bondad de Dios. Conocer la inmutable bondad de Dios. Lo que nos protege de ser engañados es la profunda convicción de que nuestro Padre Celestial es bueno.
de que nuestro Señor es bueno. Y en este punto, fíjese lo que está haciendo Santiago. Muchos acusan a Santiago de que su carta es solamente práctica y no tiene nada de teología, pero eso es un error. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo eso? Porque lo que nosotros pensamos acerca de Dios es el fundamento de la vida cristiana. Lo que nosotros sabemos acerca de Dios es el fundamento de cómo vamos a actuar. Jesús lo dijo en su oración sacerdotal, y en esto está la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Por lo tanto, el conocimiento de Dios, el verdadero conocimiento de Dios que podamos tener, influye en todo lo que somos, en todo lo que decimos, en todo lo que hacemos. Aunque a menudo no nos demos cuenta. ¿Y qué quiere entonces Santiago que sepamos de Dios? ¿De qué cosas Él quiere que nosotros estemos convencidos acerca de Dios? Bueno, notemos cómo Santiago elige cuidadosamente sus palabras. Él dice que Dios es Padre. Dios es Padre. Es decir, todas las cosas le deben a Él su ser. Él es el creador de todas las cosas. Pero también Santiago lo llama aquí Padre de las luces. Probablemente una referencia a los astros como el sol, la luna. Pero fíjense que él elige esta expresión para enfatizar ¿qué cosa? Para enfatizar la idea de la luz en distinción con la oscuridad. También nos dice que en Dios no hay mudanza, es decir, Dios es inmutable. Él siempre es el mismo. Y esto puede ser aterrador para un incrédulo, pero fíjense que para nosotros los creyentes es la fuente de nuestra seguridad. Dios jamás va a cambiar en su ser, Dios jamás va a cambiar en sus promesas. Lo que Él ha dicho se hará porque Él es inmutable. Pero también dice que en Dios no hay sombra. Es decir, en Dios no hay un lado oscuro de la fuerza. Tú tienes un lado oscuro, ¿verdad? Que tal vez tú puedes ocultar a muchas personas. Lo puedes ocultar a tu jefe, a tu cónyuge, a tus hijos. Tienes un lado oscuro que es muy perverso y está allí. En Dios no hay cosa tal. En el Señor no existe eso. No existe un lado oscuro en Dios. Ahora, ¿por qué todo esto acerca de Dios es tan importante? Y Santiago entonces lo pone aquí. Porque es este conocimiento de Dios el que nos protege contra la naturaleza sutil de las artimañas de Satanás. Las artimañas de Satanás nosotros sabemos que son tan antiguas como el jardín del Edén. Y tal vez son más antiguas aún si pensamos en la caída, en la rebelión de los ángeles. Sus artimañas están presentes en cada tentación. Él comienza con esa sutil implicación de que en realidad Dios no es tan bueno como Él parece. De que Dios no desea lo mejor para ti. De que tú puedes obtener lo que es mejor para ti. ¿Cuántas veces has pecado pensando que lo que estás haciendo es lo que realmente te va a hacer feliz? Pensemos en todo tipo de pecados. Cuando los cometemos, pensamos que eso realmente me va a traer la felicidad, que eso realmente me hará feliz. Por eso Satanás siempre presenta las mismas artimañas para que, al igual que Eva, en nuestra cabeza esté esa voz que dice: toma, come de eso, sé feliz,
Disfruta. Nosotros sabemos que incluso nuestro Señor Jesucristo enfrentó las artimañas del diablo cuando Él estaba débil, hambriento, después de estar 40 días en el desierto sin comer. ¿Qué fue lo que le dijo Satanás? Si eres hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. ¿Dónde está la sutileza allí? Jesús, si Dios realmente es bueno, Él no quiere que tú pases hambre. Convierte esas piedras en pan. Date un gustito. Tómate una licencia. ¿Qué respondió Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Clarísimo, debo entender la realidad no con mis propios ojos, sino con los lentes de la palabra de Dios. Solo la convicción de que el Señor es bueno y de que Él obra todas las cosas para nuestro bien nos da la fuerza que necesitamos para resistir a la tentación. Tercer mecanismo, tercera herramienta para permanecer firmes. Dios nos da el poder transformador del nuevo nacimiento. Verso 18, por su propia voluntad Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos como primicias de sus criaturas. ¿Cuál es la conexión entre la bondad de Dios del verso 17 y la declaración de este versículo 18 de que Dios nos hizo nacer de nuevo? Bueno, fíjense, Satanás, él busca llevarnos a la desesperación para convencernos de que somos demasiado débiles para resistirlo. No puedo resistir la tentación. Yo he conversado con personas en el ministerio pastoral. He aconsejado a personas que han sido adictas a diferentes tipos de cosas, desde estupefacientes hasta adicción a la pornografía. Y es impresionante cuando ellos describen la dinámica de la tentación. Te dicen, pastor, mi corazón empezaba a saltar de deseo por esa cosa. Mis manos transpiraban por esas cosas. Simplemente no tenía fuerzas para resistir. Ese es el engaño de Satanás. E incluso si pensamos en nosotros mismos, decimos, pucha, antes he fallado. ¿Cuántas veces he caído en lo mismo? Sigo haciendo el mismo pecado. ¿Cómo lo voy a vencer ahora? Si Satanás ya me ha goleado, ya me ha ganado tantas veces. Pero eso es una terrible mentira satánica. Dios nos ha hecho nuevas criaturas. Somos parte de una nueva creación. Es lo que Pablo dice en 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hemos nacido de nuevo a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Y no solo eso, sino que, ojo, por su propia voluntad Él nos hizo nacer. Es Dios quien lo hizo en nosotros. Nuestra regeneración no es solo obra del poder soberano de Dios, sino también de su amorosa elección, porque antes de la fundación del mundo, Él nos escogió en Cristo Jesús para ser salvos. Y de esto viene la seguridad de que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y es ese mismo poder el que nos proporciona todo lo que necesitamos para vivir para la gloria de Dios. Y fíjense que Simón Pedro, que nosotros conocemos, alguien que falló, alguien que fracasó, alguien que fue engañado más de una vez, él suma al testimonio de Santiago. Él dice lo siguiente en su primera carta. Él dice, bendito sea el Dios
y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para la salvación preparada para ser revelada en el tiempo final. En esto se alegran, a pesar de que ahora, si es necesario, estén afligidos momentáneamente por diversas pruebas, para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. A Él lo aman sin haberlo visto. En Él creen, y aunque no lo vean ahora, creyendo en Él, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo así el fin de su fe, la salvación de su vida. Santiago enseña lo que exactamente experimentó el débil, el frágil Simón Pedro, lo que tú y yo también hemos experimentado. Nuestros padres en la fe, me refiero a los reformadores, a los puritanos, solían hablar de la forma en que nosotros como creyentes podemos vivir por debajo de nuestros privilegios, sin darnos cuenta de que hemos sido privilegiados grandemente por Dios. Y Santiago enfatiza uno de estos privilegios en este texto. Él dice en el verso 18 que nosotros somos primicias de sus criaturas. Primicias de sus criaturas. Más adelante en el verso 21, Él nos va a animar a recibir la palabra de Dios como una semilla que cae en buena tierra. Pero aquí Él está mencionando el fruto. ¿Cuál es? Aquellos que han nacido de nuevo en la familia de Dios son como las primicias de la cosecha consagrada especialmente, y señala la cosecha final que vendrá en la resurrección. Es decir, cuando yo veo los primeros frutos, yo sé que vendrán más frutos. Está diciendo eso, en sus vidas hay los primeros frutos. Tengan seguridad que vendrán más frutos, porque esto proviene de Dios. A veces surge una pregunta importante aquí en este texto. Si la regeneración es una obra soberana de Dios, ¿cómo puede ser que seamos nacidos por la palabra, dice, de verdad? Esto no implica una respuesta activa de parte nuestra, por lo tanto, una cooperación nuestra. Bueno, no hay contradicción alguna aquí. El nuevo nacimiento involucra la iluminación de nuestra mente para que podamos ver el reino de Dios. Hay un amanecer en nuestro corazón que es producto de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y esto, ojo, no ocurre en el vacío. Más bien tiene lugar cuando el Espíritu Santo de Dios, ¿qué hace? Ilumina nuestro entendimiento para que podamos entender, comprender, aceptar, recibir la palabra de verdad. La palabra de Dios. Por lo tanto, es algo que Dios mismo hace. Cuando el Espíritu usa esta palabra que Él mismo ha inspirado, ¿qué hace? Nos da a conocer a Cristo, nos muestra a Cristo y nos lleva a ver a Cristo, nos lleva a creer en Cristo y nos lleva a entrar en el reino de Dios. Pero además, hay una herramienta que Santiago menciona aquí que no podemos olvidar, y que es ver el presente a la luz del futuro.
ver el presente a la luz del futuro. Fíjense en el verso 12, dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque cuando haya sido probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Está diciendo, persevera esperando el galardón. Persevera, resiste esperando el galardón. Ya lo mencionamos la semana pasada, cómo Moisés resistió la tentación de quedarse en Egipto, de disfrutar de las riquezas de Egipto mirando el galardón. Y por causa de eso, él dejó todo. Pero ojo, este mirar el galardón no es en el sentido de ganarlo, sino en el sentido de que Dios ha prometido darlo a aquellos que le aman. Queridos, ganamos todo al resistir a la tentación y perdemos todo cuando cedemos a ella. Por lo tanto, no solo necesitamos aprender a reducir la velocidad de la tentación para examinarla paso a paso, como lo ha hecho Santiago aquí, sino que también tenemos que tomar estas verdades que Santiago nos ha expuesto para llegar a las preguntas correctas. ¿Y cuáles son esas preguntas correctas? Las que ya hemos hecho más de alguna vez. ¿Qué está realmente sucediendo en mi corazón? Pero también, cuando me haga esa pregunta, es necesario asegurarme de que estoy haciéndola a la luz de la eternidad. Porque la tentación busca que nosotros satisfagamos nuestras necesidades aquí y ahora. Y nosotros vivimos en una cultura del aquí y el ahora. ¿Por qué tantas personas se endeudan? Porque quieren comprar aquí y ahora, no quieren esperar para ahorrar. No, ahora, tarjeta, 500 cuotas, no importa, si de aquí a que me muera lo voy a pagar. Porque necesito ese televisor para ver fútbol. ¿Realmente lo necesitas? Bueno, si lo necesitas tanto, ¿por qué no ahorras? Vivimos en una cultura del aquí y ahora. Y pasa exactamente lo mismo con la tentación. Viene a nuestra vida y nos dice, eso lo necesitas ahora. Necesitas esa mujer ahora, necesitas ese hombre ahora, necesitas ese dinero ahora, necesitas esa carrera ahora. Ahora. En la mayoría de nuestras versiones en español, si ustedes se fijan, aparece una división al final del versículo 18. Pero quizás leyendo bien en el idioma original, podemos ver que hay unas palabras que aparecen al principio del verso 19, que dice sepan, y está omitido el esto, mis amados hermanos. Me da la impresión de que esta última frase pertenece al párrafo anterior. Si eso es así, fijémonos que este es un llamado urgente que nos está haciendo Santiago. ¿Y cuál es este llamado urgente? No olviden lo que les acabo de enseñar. Sepan esto, mis amados hermanos. Así es como la tentación llega a nuestra vida. Así es como ella se presenta. Este es el patrón de la tentación. Entonces, ojo, cuando comience el engaño. Cuidado, porque ya sabes dónde va a terminar. En la muerte, en la destrucción, en el dolor. Sabemos entonces cómo opera la tentación, cuál es el ciclo del pecado y qué defensas Dios nos ha dado para enfrentarla. Quiera entonces que estas palabras del Señor sean guardadas en nuestros corazones para que vivamos para la gloria de Dios, apartándonos de todo tipo de mal. Oremos. Padre, gracias te damos, porque ciertamente tu palabra nos exhorta en esta mañana a que miremos las cosas
con los lentes de la Escritura y podamos ver, Señor, cómo el pecado sutilmente entra en nuestra vida. No nos permitas, Padre, caer en tentación. Líbranos, Señor, del maligno. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.